Todos sabemos que el 16 de septiembre se conmemora el día en que comenzó el movimiento de independencia en nuestro país. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran que no todo es como nos lo contaron en la primaria? Preguntar si es real o no lo que se nos ha enseñado sobre la independencia es una pregunta, creo, como muy fuerte, ¿no? Porque sí tiene muchas situaciones reales, aunque algunas se han modificado un poco o conforme pasan los años nos damos cuenta o van investigando otras cosas o se encuentran escritos donde van modificando lo que nosotros teníamos en un principio como real dentro de esa historia, ¿no? Pues la historia siempre la escriben los vencedores y dependiendo, como en casi todos los casos, de los intereses que haya, pues es a quién van a encumbrar y a quién van a rechazar. Tenemos como padre de la patria don Miguel Hidalgo, siendo que pues él ni siquiera en realidad tenía pensado en independizar a nuestro país. A veces podemos pensar, bueno, porque hay investigaciones como te lo decía, y no es que se cambie la historia como tal, sino que nosotros necesitamos tener esos héroes patrios, esos sucesos históricos que nos llenen como de emoción al hablar de la patria y de todo lo que es México, ¿no? En México antiguo existían los criollos, los cuales eran los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España. Miguel Hidalgo era uno de ellos. Los criollos solicitaban poder aspirar a los mismos derechos y puestos que los españoles nacidos en España. Podríamos mencionar de entrada que el movimiento que arranca con el famoso grito de Dolores, pues no tenía como objetivo la independencia de México. Lo que quería prácticamente era liberar de la opresión a los criollos que por haber nacido en América no tenía el mismo trato que con los peninsulares. Entonces, esa forma de desprecio hacia ellos fue lo que lo hizo movilizarse para liberarlos como de las cadenas, porque realmente en México, bueno, en América en ese entonces, en la Nueva España, no había prácticamente esclavos. Miguel Hidalgo se nos ha inculcado como el padre de la patria, pero en realidad fue Agustín de Iturbide el que logró la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821. Los que han sido encargados de escribir esta historia no solamente son los historiadores, ¿no? Hay una serie de escritores, sobre todo en el siglo XIX, que eran economistas, politólogos, estadistas, etc. Realmente quien se carga de escribir la historia es el Estado, es el gobierno, ¿no? Regularmente los discursos oficiales, la historia oficial viene de la mano de lo que el Estado dice que se debe de escribir, cómo se debe de escribir, cómo los libros de divulgación, por ejemplo, de la SEP en primaria, secundaria, qué temas deben de abordar, etcétera, ¿no? La historia nos dice que el 16 de septiembre don Miguel Hidalgo arranca con todo este movimiento en Dolores Hidalgo, Guanajuato, pero pues por ahí se nos menciona el hecho de que Porfirio Díaz él cambia la historia y dice, pues yo cumplo años el 15 de septiembre, pues recorro a la madrugada todavía esta conmemoración. Entonces es parte de esta serie de cambios que ha habido en la historia significativos. El Pípila es un personaje que en realidad no existió. Se inventó solo para representar a los héroes anónimos que lucharon en la independencia. Porfirio Díaz ordenó que se conmemorara su cumpleaños el 15 de septiembre junto con el grito de Dolores, acontecimiento el cual nadie tiene un registro real de cuáles fueron las palabras exactas. No existe algún lugar, creo yo, donde existan libros que no estén modificados. Y no estamos hablando de que se haga una modificación, sino que de acuerdo a cómo cada quien investiga o le da su visión a la tesis o a la teoría que tiene para realizar su libro, entonces vemos historias diferentes. No quiero como asegurar que existen versiones que no conocemos o versiones donde nos cambia o nos modifica la historia, sino que de acuerdo a la visión que cada uno de nosotros o cada uno de los historiadores le plasma dentro de su investigación a cualquier libro, tiene su verdad. Una ocasión un militar nos decía, si para reconocer la historia tal cual es, pues necesitaríamos un permiso especial, porque la historia en sí real pues está custodiada por inclusive la misma policía militar. Pero consultando a algunos otros profesores aquí en la universidad, pues uno de ellos recomendaba que leyéramos
prácticamente, aunque es imposible, se puede decir difícil, más no imposible, la Enciclopedia de México, que son varios volúmenes, varios tomos. Finalmente los héroes se hacen a través no de lo que hicieron realmente, sino de lo que se escribió de ellos, ¿no? Eso es lo que los forma como héroes. Al final son personas tan burdas y corrientes como nosotros, con miles de errores, pero los héroes patrios, en este caso, vienen a sustituir lo que son los santos en la Iglesia Católica. Cuando el Estado se separa de la Iglesia, necesita este tipo de héroes para que la gente crea en este tipo de personajes como antes creyó en los santos de la Iglesia, ¿no? Allende e Hidalgo, a pesar de ser parte de los insurgentes, tenían una gran disputa entre ellos. Allende quería llegar al mando del movimiento, por lo que planeaba envenenar a Hidalgo. Pero esto nunca lo logró, puesto que Hidalgo estaba muy bien cuidado. Es necesario conocer la historia real de nuestro país porque, como dice el dicho, ¿no? El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Entonces es muy importante conocer la historia, conocer nuestros héroes nacionales y cuando nos pregunten estar orgulloso de nuestra patria. Muchas veces la historia de nuestro país es cambiada para fomentar el patriotismo entre los ciudadanos. Es importante averiguar más sobre la historia real de nuestro país.